Hola de nuevo, y este ya es el cierre de la penúltima evidencia de este curso de biología. Como ya les comenté en el grupo, la siguiente evidencia se llamará adaptación y es un tema que se deriva precisamente de este que estamos viendo, de la evolución. Ya verán por qué. Otro de los animales que observó Darwin durante su viaje por el mundo fueron unas aves llamadas pinzones, como la que ven en pantalla. Esto fue en las Islas Galápagos. Lo que le llamó la atención a Darwin fue que, al igual que sucedió con las tortugas, a pesar de que todas las aves que observó eran pinzones de una sola especie, sus características presentaban una cierta variabilidad en su morfología. Por ejemplo, vean estos 4 pinzones. ¿Observan las diferencias? Todos son pinzones, pero la forma de su pico es diferente en cada uno de ellos. Y es que vean, el primero, conocido como pico gordo, tiene el pico más amplio que los demás y solamente habita en una de las islas llamada Santa Cruz. ¿Qué es lo que come? Semillas grandes e insectos. Pues claro, ¿no? Por eso tiene el pico grande. El tercero, por ejemplo, no podría comer semillas grandes porque su pico es muy pequeño, pero sí come insectos. Y el cuarto lo tiene aún más pequeño, pero sin embargo, como se darán cuenta, es un poco largo, delgado. Y esta diferencia de pico gordo y el conirrostro, que es el segundo, el cuarto, come frutos. Pues claro, ¿no? El pico puntiagudo es para poder enterrarlo en las frutas. Mientras que el segundo, conocido como pico mediano, es el más versátil. Este come semillas, come flores, brotes, hojas jóvenes e insectos, pero vean que su pico es diferente al de los demás. Este no podría comer frutos porque la forma de su pico no le ayuda mucho que digamos. Entonces, con esto Darwin determinó que a pesar de ser de la misma especie, cada uno es diferente. Y esto dependiendo también de las condiciones de la isla y de la variedad de alimentos que hay en ellas. Y es algo que se aplica pues a todas las especies de seres vivos. Digamos que hace miles de años pudo existir uno o más pinzones y todos iguales. Se reprodujeron, pero con el paso del tiempo hubieron ciertas mutaciones en algunos de los descendientes. Supongamos que de 1000 pinzones que nacieron en el año 500, por decir algo, uno de estos pinzones, nada más uno, tuvo una falla en el código genético y nació con el pico largo. Y este pinzón fue suficiente para crear una nueva generación de pinzones de pico largo. Porque si se reprodujo con otro pinzón de pico normal, posiblemente hayan tenido, no sé, unos 10 hijos y 2 de ellos nacieron con pico largo y a lo mejor uno nació con pico mediano. Y ya para el año 510, o sea, 10 años después, ya habrían nacido, no sé, ¿qué les gusta? Unos 100 pinzones con el pico largo que le seguirán heredando esta característica a sus descendientes. Y para el año 600, ya 100 años después, no solo habrían pinzones de pico largo, sino también de pico gordo, de pico mediano, etc. Ya una combinación de todas las mutaciones. Obviamente, un pinzón que tiene el pico corto se le va a dificultar mucho el comer insectos o incluso frutos, porque no podrá enterrar bien el pico. Por lo tanto, se limitará a comer nada más semillas y hojas. Pero uno que tenga el pico largo sí podrá comer insectos y frutos. Y es así como una especie se va adaptando a las condiciones del lugar en el que vive, o sea, de su hábitat. Y eso también de acuerdo a sus características físicas, o sea, a su morfología. Y esto se llama adaptación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pongamos un caso en el que una de las Islas Galápagos se agoten las semillas, ya no hay semillas, supongamos que se agotaron en todas las islas. ¿Cómo le va a hacer un pinzón de pico corto si solo come semillas? Tiene 2 opciones. La primera, buscar semillas en otra isla o en otro lugar que esté cerca de ahí, o encontrar otro tipo de alimentos que pueda consumir para poder sobrevivir. Pero ¿qué tal si fracasa? Si eligió la opción 1 y nunca encontró semillas, o si eligió la opción 2 y nomás no pudo cambiar su alimentación por más que intentó, pues este animal se va a morir y solo van a sobrevivir aquellos que se adaptaron a las nuevas condiciones del lugar, es decir, en este caso los de pico largo, pues
Su característica del pico largo les va a dar la oportunidad de comer frutas y gusanos que podrán alcanzar dentro de la tierra por el mismo tamaño de su pico. ¿Qué pasa entonces? Que en esta vida el que sobrevive es el que mejor se adapta. Esto, amigos míos, es la selección natural y también es un concepto pensado por Charles Darwin. Todo aquel animal o todo aquel ser vivo que no se adapte a los cambios constantes en la tierra, ya sean en cuanto a recursos o en cuanto a climas, pues morirán. Mientras que los que sí se adapten seguirán reproduciéndose y la especie va a seguir. ¿Qué pasó con los mamuts, por ejemplo? Con los dodos y otros animales ya extintos hace ya muchos años. Pues que la tierra fue cambiando a través de los años y ellos, a pesar de que tal vez intentaron migrar a otros lugares para sobrevivir, no lo consiguieron hasta que finalmente se extinguieron. Fue muriendo uno a uno hasta que ya no hubo ningún ejemplar de esos animales. Ahora, ¿qué pasa con los humanos? Sabemos que nosotros somos descendientes de los monos, pero esto que ven aquí es algo totalmente incorrecto. La evolución del ser humano no sucedió de este modo. No fue de ninguna manera un proceso escalonado en el cual un mono fue teniendo monitos y esos monitos fueron teniendo más monos que ya eran bípedos, o sea que ya no caminaban en cuatro patas sino caminaban en dos pies, y que luego mientras crecían ya eran Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, etc. No, claro que no fue así. La verdad es que ocurrió algo similar a lo del pinzón. Supongamos que de 10 millones de monos, uno nació con la mandíbula más pequeña. Ya con eso. Este mono con la mandíbula pequeña bastó para crear una nueva generación de monos con mandíbula pequeña. Otros quizás empezaron a ser bípedos, es decir, a andar en dos patas o en dos pies más bien, mejor dicho. Ya con eso. Mientras pasaban los años y algunos monos iban naciendo con características diferentes, se fueron mezclando junto con estas características y fueron heredándolas y fueron combinándolas con las características de otros monos hasta que se formaron los primeros Australopithecus. Todo esto, obviamente, quiero que lo tengan muy en mente, que no se dio en 10 años, ni en 20, ni en 50, ni en 100 años. Tuvieron que pasar millones de años para que esta especie fuera evolucionando. Es decir, del Australopithecus al primer Homo habilis pasaron 1,5 millones de años. Del Homo habilis al Homo erectus pasó otro milloncito de años y así hasta llegar al Homo sapiens y luego al Homo sapiens sapiens. Cada uno se fue adaptando siempre a las condiciones del medio ambiente, a la variedad de alimentos, a todo. Obviamente ya después con el tiempo descubrieron la caza, descubrieron otras formas de alimentarse y fueron sobreviviendo a todos los cambios que ocurrieron en la Tierra. Esto quiere decir que quizás en 1 millón de años nuestra especie sea aún más avanzada, si es que no nos extinguimos. Por eso es que no vemos prácticamente ningún cambio de hace 100 años para acá, hasta hoy. Porque no se requieren 100 años para evolucionar, se requieren miles o hasta millones de años para notar un cambio muy evidente. Todo esto Darwin lo explicó en su famoso libro El origen de las especies, publicado en 1859 y que al principio tuvo muchos detractores. Fue muy criticado porque para muchas personas religiosas esto era algo que lleva en contra de Dios. Pero lo que dijo Darwin no quiere decir que Dios no exista, solamente habla de cómo las especies fueron adaptándose para ir evolucionando a través de los años, y por selección natural las especies que no se adaptaron fueron simplemente extinguiéndose, quedando nada más las especies más fuertes, las que sí se adaptaron. Y por lo pronto me despido, es toda la información de hoy, y como les digo, en la siguiente evidencia veremos cómo es que se han adaptado las especies a todos los cambios de la Tierra. Ya en la última evidencia de este curso, la evidencia número 7, llamada la adaptación. Que estén todos muy bien, nos vemos.